Mi nombre es María del Rosario Ramírez, nací en Urrao, Antioquia. A la edad de 9 años me bauticé. Como me crecí demasiado, entonces ya no me dejaban estar en niños y la maestra que teníamos había viajado para Medellín, entonces me lanzaron así de una al agua a atender la clase de niños porque yo estaba demasiado alta, pero con poquita edad para estar entre los adultos, entonces me metieron a la clase de niños y ahí empecé como el cuento de trabajar con niños porque siempre me dejaron ahí. Luego nos mudamos para Urrao, para el propio pueblo, y allá no había maestra de niños, entonces ahí sí ya voluntariamente, ya tenía 15 años, voluntariamente pues ya cogí la clase de niños, era una sola clase para todas las edades. Luego viajé a Medellín a estudiar cuando tenía como 17 años más o menos, y en la iglesia donde estaba en Sucre, Palestina, en esa iglesia había club de guías mayores, y pues como acababa de llegar a Medellín, me metí a probar a ver qué era guías mayores y me gustó la metodología que utilizaban allí, las formas como nos daban las clases. Después me gradué y me vine a trabajar a Necoclí como higienista oral, y en Necoclí estaba el pastor Orlando Lemos y dirigía los guías mayores, y el pastor Orlando me acogió ahí en el grupo de guías. Empezamos y luego me casé y me vine para acá, para Zapata, pero la iglesia tenía muchas personas adultas y era como todo muy monótono, ¿cierto? Culto divino, pero siempre era como lo mismo, entonces no había casi juventud. Sí había, entonces empezamos con mi esposo y otros líderes a dar estudios bíblicos. Nos dio por ensayar con conquistadores como para llevar más gente a la iglesia, y empecé a trabajar con esos niños y logramos tener un club como de 13 jovencitos, solo que la mayoría no eran de iglesia, pero ya empezó a haber como más actividad en la iglesia, ya los hijos de las hermanas que estaban ya iban más a la iglesia, entonces empecé a trabajar como maestra de niños para como tener ese enlace del sábado ellos tuvieran algo que hacer y los domingos hacíamos actividades. Pero nosotros lo hacíamos como empíricamente porque nunca tuvimos una capacitación, ¿no? Sino que yo me basaba en las clases que había tenido en Medellín, pues trataba de replicar, de tratar de reproducirlas acá a lo poco que había, porque el material acá era más escaso, menos tecnología, todo eso. Pero ¿para qué? Hicimos un club chévere, llegó a tener 40 casi muchachos entre los de Ubero y los de acá, y fuimos a un campamento que fue, yo le llamo el campamento estrella del distrito, fue cerquita al volcán. Fue un campamento todoterreno porque fue con el distrito de Necoclí, con el distrito de Turbo. Y estuvimos 3-4 días ahí en esas cabañas y los muchachos súper animadísimos. Yo tuve un percance en la salud porque me iba muy mal con los embarazos y no tenía quien siguiera con el club, quien le gustara, quien no tuve. Entonces estuve incapacitada casi 2 años. Los muchachos se crecieron y el club, los muchachos se me crecieron, muchos salieron de la iglesia. Cuando ya volví, me recuperé, volvimos otra vez. Con el pastor Carlos Andrés, fuimos a Cartagena en un campamento que teníamos una camisa verde, la de Asocentro era una camisa verde con varios jóvenes acá de pie. Fuimos allí logré la investidura con Lisset Yamile, la hija de la hermana Francisca, y con la hermana Gildes. Y fue maravilloso ver esa caravana de carros que iba para el centro de Cartagena, llegar a ese coliseo donde estuvimos, y eso era increíble, uno se sentía casi como en el cielo, así todo. Y cuando fuimos a subir,
yo me di el lujo de que a mí me colocara mi tubo el pastor Muganda, creo que era que se llamaba en ese momento el líder de jóvenes mundial. Y yo, ay, qué emoción, o sea, a mí me colocó el tubo, fue el director general de jóvenes. Así que seguimos trabajando y esos muchachos iban a la iglesia a lo que fuera. Ahí creo que tuvimos un sábado joven que dirigiste tú, que hubo ahí, y la iglesia de Zapata tenía mucha representación porque estaban los conquis ahí, estaban los conquis uniformados, todo lo demás. Es gratificante cuando tú encuentras que los muchachos están como desorientados, y me pasaba que yo a veces quería realizar mis labores acá más rápido en la casa y a veces no podía porque llegaba Carlitos o llegaba Uber o llegaba Sayir, algunos de los muchachos que no eran de la iglesia, a contarme sus cosas personales. Entonces a la final era gratificante saber que ellos confiaban como en uno para tomar una decisión. Pues sí, en ese sentido era gratificante, y el ver que ellos, muchos se bautizaron, porque por medio de los clubes se han bautizado muchos jóvenes. Entonces eso es lo que lo motiva a uno, que ellos tengan una perspectiva de vida diferente, pero que además les quede esa semilla de Dios, o sea, de conocer que hay un Dios que los está guiando, que lo está mirando.